Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Me llamo Francisco. Tengo 25 años y vivo en la granja de mi familia. Yo ayudo a cuidarla cuando mis padres salen de la ciudad. Es una granja familiar pequeña. No es comercial ni nada parecido. Mis papás quieren que yo me quede con ella cuando ya no puedan encargarse, porque soy el mayor de 3 hermanos y el único hijo. Pero siendo sincero, no tengo muchas ganas de hacerlo. No me imagino pasando toda mi vida en medio de Arkansas, sobre todo después de algo realmente raro que ocurrió el julio pasado. Mis padres se fueron de viaje romántico durante una semana, así que mis 2 hermanas, María y Sofía, y yo nos hicimos cargo de la propiedad mientras ellos estaban fuera. Por aquí no hay mucho alrededor, mucha privacidad, y en mi opinión quizá demasiada. Aún así, esa noche todo cambió. Empezó bastante tarde, cuando ya se acercaba la hora de dormir. María estaba en su habitación tomando cursos de verano en línea, y Sofía y yo estábamos viendo una serie tonta en la sala. Los 3 queríamos dejar atrás la vida de granja, especialmente yo, porque soy el mayor y estoy en la flor de la vida. Una de las cosas más temidas de vivir en una granja son los depredadores, y no me refiero solo a los animales que se comen tus cultivos, sino también a las personas que llegan a robar. Tal vez no lo creas, pero pasa. No nos ha ocurrido muchas veces, pero sí sucede. Por eso tenemos algunas armas en la casa. De repente, nuestros 2 perros que estaban afuera comenzaron a volverse locos en el patio trasero. Algo los había asustado. Salí corriendo para ver qué estaba pasando y qué era lo que les estaba provocando esos ladridos. Los 2 estaban mirando hacia los cultivos, ladrando como si se les fuera la vida. Les grité que se callaran y por un momento se quedaron en silencio. Me acerqué a los cultivos y entonces escuché un silbido que venía desde dentro del maizal. No había duda. Era un silbido humano. Era la primera vez que me encontraba con un intruso en la propiedad sin que mi papá estuviera allí. Corrí de vuelta a la casa para tomar una de las armas. Los perros volvieron a ladrar. Les dije a mis hermanas que había alguien afuera, en el campo de maíz, y que yo tenía que sacarlo de ahí. Las 2 me dijeron que era una idea terrible meterme al maizal en plena oscuridad, y me hicieron ver que tenían razón. Yo también me di cuenta de lo aterrador que sería. En lugar de entrar al campo, regresé al patio trasero. Los perros seguían ladrando en dirección a los cultivos. Apunté el arma al aire y disparé una vez. El estruendo retumbó en la noche y los perros se callaron al instante. En ese momento me sentí poderoso y grité con todas mis fuerzas que se largara de nuestra tierra antes de volver a entrar. Mis hermanas se rieron y eso me hizo reír también, pero esa risa nos duró muy poco porque los perros volvieron a enloquecer y esta vez aún peor. Salí corriendo otra vez, dispuesto a repetir lo mismo. Pero sentí que el corazón se me saltaba un latido cuando vi a un hombre a unos 20 pies de los perros, justo frente al campo de maíz. Me estaba mirando. Le grité, y en ese momento salió corriendo hacia el maizal. Yo empecé a correr en esa dirección y disparé otro tiro al aire. Me detuve junto a los perros. No tenía ninguna intención de entrar ahí, pero tampoco iba a dejar a los perros afuera, así que les desenganché las correas y los metí a la casa. Les dije a mis hermanas que alguien estaba merodeando por el campo de maíz. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a papá. Él me dijo que tenía que ser el hombre de la casa y proteger a mis hermanas. Me recomendó que disparara otro tiro de advertencia si el intruso regresaba. Después de eso, cada uno se fue a su habitación. Mis hermanas se llevaron a los perros con ellas, y yo me llevé el arma a mi cuarto, porque todos estábamos bastante asustados. Dejé la ventana abierta y, mientras estaba acostado viendo una película en mi laptop,
Volví a escuchar un silbido desde afuera. Corrí hacia la ventana y vi a alguien caminando lentamente por el césped. Luego, como si tuviera un sexto sentido, se detuvo y miró directamente hacia mi ventana, mientras seguía silbando. Este tipo claramente estaba tratando de asustarnos como si fuera una broma de terror. Y era una idea bastante estúpida, considerando que ya había dejado claro que tenía un arma. Me lancé a agarrar el arma de mi cama y la apunté hacia afuera. Disparé al césped a unos pocos metros de él, obviamente sin intención de herirlo. Eso terminó de golpe con su numerito de película de miedo. Salió corriendo y desapareció de la vista de mi ventana, yéndose hacia la parte delantera de la casa. Esa vez no volvió. Tendría que ser un idiota para regresar después de eso. Por supuesto, luego les conté a mis hermanas por qué disparé y les aseguré que no iba a volver jamás. Pero la verdad es que nunca supimos quién era ni por qué lo hizo. Pudo haber sido un adolescente o varios adolescentes intentando asustar a unos granjeros inocentes solo por diversión. O pudo haber sido alguien realmente peligroso. Historia 2. Carmen, mi esposa, y yo somos propietarios de una granja en Buckingham, donde principalmente sembramos maíz. Esto ocurrió en agosto de 2018, una noche en la que caía una llovizna ligera. Carmen y yo hemos pasado toda la vida metidos en el mundo de la granja. Es sinceramente lo único que conocemos. Y claro, la vida en una granja en Iowa significa muchísimo terreno y muy poca gente alrededor. Nuestros vecinos más cercanos, Jorge y Carlos, vivían cada uno a más o menos media milla, en direcciones opuestas. Ellos también eran granjeros, y por aquí no hay demasiado más que hacer. Justamente por eso es fácil hacerse amigo de los vecinos. A menudo invitábamos a Jorge y a Carlos, junto con sus esposas, y ellos nos invitaban a nosotros. Aquella noche, que en teoría iba a ser completamente normal, tuvimos a Jorge y a su esposa en casa para tomar algo. Terminamos bastante borrachos jugando juegos de mesa y se fueron alrededor de las 11. Por suerte, su casa quedaba a unos 30 segundos en línea recta de la nuestra. Cuando se fueron, Carmen y yo seguimos bebiendo vino mientras veíamos una de nuestras películas favoritas. Ya empezábamos a sentir sueño y, sin duda, el vino nos estaba pegando. Probablemente íbamos a quedarnos dormidos en el sofá, abrazados, cuando escuchamos un golpe en la puerta principal. Que alguien tocara a esa hora era rarísimo. De hecho, nunca nos había pasado antes. Pero además de los golpes, creímos escuchar una voz diciendo algo. Bajé el volumen del televisor y nos quedamos esperando a ver si volvía a ocurrir. Unos 20 segundos después se oyó otra tanda de golpes en la puerta y luego una voz apagada que decía: «Necesitamos ayuda». Yo estaba a punto de levantarme y abrir cuando Carmen me agarró del brazo. La miré y ella hizo una mueca, negando con la cabeza. Le susurré: «Solo voy a preguntar quién es». Ella respondió: «No deberíamos dejarles saber que estamos en casa», pero lo más probable era que ya lo supieran. Me acerqué a la puerta y pregunté: «¿Quién es?». La voz del otro lado dijo a través de la madera: «Oh, gracias a Dios. Puedes abrir. Estamos perdidos». Le respondí: «¿Quiénes son ustedes?». La voz contestó: «Mi esposa y yo». Yo repliqué: «Tu esposa puede decir algo». Hubo unos segundos de silencio. Entonces insistí: «¿Me oíste?». La misma voz respondió: «Sí, pero ella no está a mi lado en este momento». En ese instante empecé a sentir una alarma interna. Además me di cuenta de que esa voz sonaba un poco rara, como un hombre intentando hacer su tono más agudo. Me reí y dije: «¿Eres Jorge?». Jorge es un gran bromista y estaría borracho. No sería extraño que intentara algo así. La voz respondió: «Sí», pero ahora con un tono un poco más grave. Casi sentí alivio al creer que de verdad era Jorge, pero aún así no quería abrir sin confirmarlo. Que alguien golpee tu puerta tarde en la noche diciendo que está perdido
No es algo que pase aquí, no es normal y es motivo inmediato de preocupación. Le dije a través de la puerta, demuéstralo. ¿Cómo se llama tu esposa? Entonces una voz que ya sonaba distinta respondió, esa es una pregunta trampa. En ese momento se me borró la sonrisa. Fui a buscar mi teléfono y llamé a Jorge. Carmen estaba viendo todo y no paraba de decirme que debíamos llamar a la policía. Le dije que esperara. El teléfono sonó 3 veces hasta que Jorge contestó. Le pregunté de inmediato, ¿estás en mi puerta principal ahora mismo? Él respondió, no. ¿Por qué? Le dije que había alguien en nuestra puerta intentando engañarme para que abriera. Jorge dijo que iría enseguida y colgamos. Ten en cuenta que durante todo esto todos seguíamos borrachos. Volvieron a golpear la puerta y yo grité, tengo una escopeta esperándote si no te vas ahora. La voz respondió, solo estamos tratando de usar un teléfono. Eso es todo lo que necesitamos. Carmen llamó al 911, lo cual, por cierto, en esta zona puede tardar muchísimo para que un oficial llegue. Entonces escuchamos pasos moviéndose por nuestro porche de madera, el que rodea la casa. En realidad, se escuchaban varios pares de pasos. Se detuvieron junto a una de nuestras ventanas, la que tenía las persianas cerradas, y oímos a uno de ellos intentar levantar la ventana. Eso hizo que Carmen, que seguía al teléfono con el 911, gritara, déjanos en paz. Yo también grité con todas mis fuerzas que se largaran o les dispararía. Me tomó un momento reaccionar y pensar en correr arriba para agarrar mi escopeta del armario. Literalmente, solo unos segundos después, volvieron a tocar, pero esta vez era la voz de Jorge, gritando, ábranme. Le abrí a Jorge y él también traía su escopeta. Dijo que cuando llegó no vio nada ni a nadie. Se quedó con nosotros hasta que por fin llegó un oficial de policía a la casa. El policía hizo una revisión rápida de la propiedad junto a nosotros y luego se fue. Seguimos su consejo e instalamos una cámara en la parte delantera y otra en la parte trasera de la casa. Sorprendentemente, era algo que jamás se nos había ocurrido antes de ese incidente. Todavía me da escalofríos pensar que lo único que impidió que quienquiera que estuviera en nuestro porche delantero esa noche entrara fue una simple puerta de madera. Historia 3. Esta historia ocurre en la granja de mis abuelos durante el verano de 2018. Una noche estaba completamente solo, porque mis abuelos habían salido y me habían contratado para que cuidara la granja durante un par de noches. En la última noche yo estaba viendo televisión en la sala de estar cuando empecé a oír un ruido extraño que venía del campo de maíz. Al principio no le presté demasiada atención, porque pensé que probablemente era un ciervo. Pero después escuché algo que me puso la piel de gallina. Todas las vacas empezaron a mugir al mismo tiempo. Normalmente en una granja escuchas a una vaca mugir de vez en cuando, una por una. Pero cuando todas comenzaron a hacerlo a la vez, supe que algo no estaba bien. Alguien o algo debía haberlas asustado para que se alteraran de esa manera. Y como yo era el único en toda la granja, entendí que era mi responsabilidad averiguar qué estaba pasando. Fui al armario para agarrar una chaqueta y salir, pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta escuché un grito agudísimo de una vaca. Me quedé completamente inmóvil durante un rato, temblando de miedo. Algo horrible le estaba ocurriendo a las vacas. Subí las escaleras a toda prisa hasta la habitación de mi abuelo. Debajo de su cama, él siempre guarda algunas armas cargadas. Tomé su rifle de caza, lo preparé y salí corriendo hacia afuera. Las vacas no dejaban de hacer ruido, así que entré al granero para revisar. Pero al mirar no vi nada fuera de lo normal. Todas las vacas estaban allí, excepto una. Había un establo vacío. Faltaba una vaca y no tenía sentido. Yo estaba seguro de que la última vez que la vi estaba atada en su lugar. Luego creí escuchar otra vez ese sonido agudo de una vaca, pero venía desde el campo de maíz, fuera del granero. Así que salí, y mientras caminaba hacia el campo,
Juraría que escuché algo que sonaba como gente hablando. Ahí fue cuando decidí disparar 2 tiros al aire. De inmediato todo se quedó en silencio. Las vacas se callaron y ya no se escuchaba nada desde el campo, hasta que oí pasos dentro del maizal. No sabía si de verdad tenía el valor para entrar en el campo de maíz, pero sentía que tenía que hacerlo. Para eso los granjeros tienen armas. No podía quedarme escondido en la casa mientras había intrusos moviéndose entre los cultivos. Así que empecé a caminar entre las hileras de maíz y enseguida pude escuchar muchos pares de pasos a mi lado. Eso me asustó aún más. Cuanto más me internaba, peor se sentía, hasta que me detuve en seco en una de las hileras. Había una persona vestida de negro a pocos metros de mí. Levanté el rifle y le grité que saliera de mi campo. No estaba bromeando. Estaba listo para disparar. Pero esa persona no se movió ni un centímetro. Entonces empezó a acercarse, con los brazos ligeramente extendidos, como si me estuviera indicando que bajara el arma. Volví a apuntarle, gritando otra vez que se alejara. No estaba mintiendo. Estaba listo para disparar. Y aún así, no se movió ni un centímetro. Luego otra vez comenzó a caminar hacia mí, con los brazos extendidos como si quisiera que yo bajara el rifle. Volví a apuntar y le grité que se apartara. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo espantoso. Él, junto con los demás, llevaba máscaras horribles, espeluznantes. El hombre dejó de avanzar a medida que yo retrocedía, y por un instante todo el grupo se quedó en silencio. No puedo explicar el terror que estaba sintiendo. De verdad pensé que estaba a punto de morir, que me iban a matar ahí mismo. Entonces, de golpe, todos comenzaron a cantar. No entendía lo que decían. Sonaba como un idioma distinto, desconocido. Pero esos cantos casi parecían una canción, algo repetitivo y coordinado. Empecé a preguntarme si estaban a punto de hacerme algún tipo de ritual enfermo, y ahí aproveché la oportunidad. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, atravesando varias hileras de maíz sin mirar atrás. Cuando ya no me quedaba aire, me detuve y disparé alrededor de 6 tiros en su dirección. Escuché muchos pasos y el ruido de los cultivos moviéndose, pero esta vez alejándose, en la dirección contraria. Por fin los había asustado. Volví a correr rumbo a la casa de la granja, pero me frené en seco cuando vi algo en el suelo. Y lo que vi me dejó marcado y me heló la sangre. En el centro de un círculo de velas había una cabeza de vaca. Me dieron ganas de vomitar, y en cuanto llegué a la casa, lo hice. Después agarré el teléfono fijo y llamé a la policía, explicándoles la situación lo mejor que pude. La operadora me dijo que un oficial iría en camino. Cuando terminé con la policía, llamé a mis padres y les conté todo. Les pedí que vinieran por mí. Mi papá me dijo que llegaría en 1 hora. Me quedé arriba, en la habitación de mi abuelo, temblando y llorando al mismo tiempo, esperando lo que se sintió como una eternidad, hasta que finalmente escuché un coche de policía afuera. Salí corriendo hacia el oficial, y creo que nunca me había sentido tan aliviado en toda mi vida. Le conté todo. El oficial revisó el granero y luego una parte del campo de maíz. Encontró la cabeza de la vaca y pidió apoyo, llamando a un equipo de búsqueda. Cuando mis padres llegaron junto con el primer oficial, hablaron conmigo sobre todo lo que había pasado. Por suerte, mis padres me llevaron a casa después de eso. Mis abuelos se tomaron esto muy en serio y decidieron instalar un sistema de cámaras de seguridad de alta tecnología por toda la granja. No sé qué clase de grupo era ese, pero estaba claro que estaban haciendo algún tipo de ritual, un sacrificio de animales o algo parecido. Y yo tuve la peor suerte del mundo al estar solo en la granja en ese momento. Historia 4. Siempre me he visto a mí mismo como un granjero práctico. Mis días empezaban antes de que amaneciera y terminaban mucho después de que el sol se escondiera. La granja era mi universo, y cada semilla que plantaba, cada cosecha que recogía, era el resultado de un esfuerzo enorme, casi titánico.
Pero había un problema que me venía persiguiendo desde hacía años. Los cuervos, esos malditos cuervos negros. Día tras día se quedaban rondando mis campos, se abalanzaban sobre ellos, picoteaban sin descanso y se comían las semillas que tanto trabajo me costaba poner en la tierra. Había intentado de todo para librarme de ellos, redes, espantapájaros comunes. Incluso pasé horas disparando al aire para espantarlos. Nada servía, nada parecía dar resultado. Hasta que un día, mientras miraba impotente cómo una bandada se cebaba con mi maíz recién brotado, una idea absurda, casi demencial, se me cruzó por la cabeza. ¿Y si construía un espantapájaros tan aterrador que ni el cuervo más atrevido se atreviera a acercarse? Me metí de lleno en el proyecto con una determinación feroz. Revolví el cobertizo buscando materiales y encontré un viejo maniquí de madera que alguna vez había pertenecido a una tienda de ropa. Tenía brazos y piernas articulados, así que podía colocarlo de forma más realista, como si fuera una persona de verdad. Fui al pueblo y compré ropa vieja, rota y desgarrada, y para rematar le puse unas botas antiguas de mi granero, todavía llenas de barro. Con eso ya parecía un granjero descuidado, abandonado, casi un espectro. Pero lo que de verdad hizo que mi creación destacara fue la cabeza. Usé una calabaza grande que había crecido de una manera extraña, con una forma torcida que parecía una mueca inquietante por sí sola. Le tallé una boca abierta en una sonrisa macabra y unos ojos hundidos, profundos, que daban la impresión de seguirte con la mirada. Esa calabaza se convirtió en el rostro de mi espantapájaros, y para darle el toque final, lo cubrí con pintura roja, desgastada y sucia, como si estuviera sangrando por todas partes. Cuando lo instalé en el centro del campo, incluso yo sentí un escalofrío al mirarlo. Era literalmente la personificación del terror. La primera noche después de colocarlo me senté en el porche, observando con satisfacción. Los cuervos se posaban en los árboles cercanos, pero se quedaban a una distancia prudente, sin atreverse a entrar. Mis vecinos al principio me miraron con desconfianza y murmuraban que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, a medida que los cuervos seguían evitando mis campos, su escepticismo se convirtió en asombro y luego en admiración. Todo parecía ir perfecto, hasta que una mañana noté algo extraño. Cuando salí al campo encontré plumas negras por todas partes, como si hubiera ocurrido una pelea. Y el espantapájaros estaba en el suelo, con la cabeza ladeada, torcida hacia un lado, como si alguien o algo lo hubiera atacado. Me acerqué con cuidado y levanté la cabeza de calabaza. Me quedé sin aliento al ver lo que había debajo. No eran marcas de cuervos, eran huellas, señales claras de manos humanas. Unas manos que habían arrancado la cabeza del espantapájaros y la habían recolocado de una manera grotesca, deliberadamente perturbadora. Sentí el corazón golpeándome con fuerza mientras miraba alrededor, buscando a alguien que pudiera haber hecho eso. Pero no había nadie, solo el silencio del campo. Un escalofrío me recorrió la espalda, aunque traté de justificarlo. Me dije que tal vez había sido un vagabundo o algún adolescente haciendo una broma de pésimo gusto. Reparé el espantapájaros y lo dejé otra vez en su postura original. Pero esa noche, en lugar de quedarme en el porche, decidí esconderme en la oscuridad del granero. Quería atrapar al bromista. Me pasé horas esperando, atento a cualquier sonido, a cualquier movimiento. No pasó nada. Al final el cansancio me ganó y caí en un sueño inquieto, ligero, lleno de sobresaltos, hasta que me despertó un sonido que me heló la sangre. En medio de la noche un grito agudo y espantoso atravesó el aire. Salté, sobresaltado, como si me hubieran arrancado del sueño a la fuerza. Salí corriendo hacia el campo, y mi peor pesadilla se había hecho realidad. El espantapájaros estaba de pie, no solo de pie, se tambaleaba sobre sus piernas de madera, con los brazos oscilando a los lados de una forma antinatural, grotesca.
Emitía gemidos inhumanos mientras avanzaba torpemente hacia el maizal, donde los cuervos se habían reunido en una bandada negra, alterada, aterrada. No podía creer lo que estaba viendo. Era imposible. Un espantapájaros no podía moverse por sí solo. Pero allí estaba. Caminaba hacia los cuervos con una determinación maligna. Los cuervos levantaron vuelo en un frenesí de plumas y graznidos, huyendo despavoridos del espantapájaros viviente. Lo vi perseguirlos por todo el campo, y una risa maníaca resonó en la noche, como si aquello fuera un juego cruel. Corrí hacia él, intentando sujetarlo, detenerlo, impedir que siguiera avanzando, pero me apartó con una fuerza que no tenía sentido. No era la fuerza de un montón de madera y tela, era algo más, algo que no debía estar allí. Finalmente el espantapájaros regresó a su lugar en el centro del campo, como si nada hubiera ocurrido. Se quedó quieto, inmóvil, y su cabeza de calabaza mostraba esa sonrisa siniestra mientras yo lo observaba con horror, sin entender qué demonios acababa de presenciar. No sabía qué hacer. ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo procesas que algo que construiste con tus propias manos cobre vida y luego vuelva a quedar inerte como si fuera un simple objeto? Al día siguiente llamé a un amigo cercano, Tom, para que me ayudara a investigar lo que estaba pasando. Al principio él también se mostró incrédulo, escéptico, como cualquiera. Pero después de pasar una noche conmigo en el granero, su expresión cambió. Ya no se reía, ya no dudaba igual. Juntos observamos al espantapájaros durante horas, esperando que volviera a moverse, que repitiera lo que yo había visto. No pasó nada. Entonces decidimos irnos por la noche y regresar al día siguiente con más herramientas y equipo de vigilancia. Sin embargo, cuando volvimos, encontramos una escena todavía más espeluznante. El espantapájaros estaba rodeado de cuervos muertos. Había cuerpos destrozados, desgarrados, tirados por el suelo. A algunos les faltaban los ojos, otros tenían las alas rotas, dobladas de manera brutal. Tom y yo nos miramos, atónitos y horrorizados. ¿Qué tipo de criatura o qué clase de persona podía hacer algo así? No había ninguna explicación lógica. Intentamos investigar. Buscamos señales, huellas, cualquier cosa que nos diera una pista. No encontramos nada que pudiera llevarnos a una respuesta. Y la situación, lejos de mejorar, solo empeoró a partir de entonces. Noche tras noche el espantapájaros cobraba vida. Salía al campo, perseguía a los cuervos y causaba estragos. Los cadáveres se acumulaban alrededor de él y la tierra cercana se volvía estéril, como si aquel horror estuviera chupando la vida de todo lo que lo rodeaba. Tom y yo estábamos aturdidos, con el corazón lleno de miedo, y llegamos a una conclusión. La única forma de terminar con esa pesadilla era destruir el espantapájaros de una vez por todas. Nos armamos con antorchas y gasolina, listos para reducirlo a cenizas. Cuando nos acercamos, noté algo que me paralizó. La expresión de la cabeza de calabaza era distinta. Esta vez parecía triste, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El espantapájaros seguía tambaleándose, pero cuando Tommy, intentó agarrarlo, esta vez ofreció muy poca resistencia, casi como si quisiera que lo liberáramos, como si deseara dejar de existir. Tom y yo intercambiamos miradas tensas, nerviosas, mientras empapábamos aquella figura de madera y tela con gasolina. Cuando encendimos el fuego, una sensación breve de alivio nos atravesó, pero se apagó enseguida. Desde las llamas empezaron a salir sonidos que no podíamos creer. Lamentos, llanto, quejidos como si el espantapájaros estuviera sufriendo un tormento indescriptible. Los chillidos eran desgarradores, y en cada gemido se sentía tristeza y desesperación. Aun con lo horrendo de la experiencia, no podíamos apartar la vista. Estábamos hipnotizados por aquel espectáculo macabro. Finalmente, cuando el fuego lo consumió por completo, los sonidos se cortaron de golpe.
Lo único que quedó fue una pila de cenizas humeantes. El campo se quedó en silencio y el aire se volvió pesado, opresivo, como si algo maligno se hubiera disipado por fin. Tom y yo nos miramos otra vez, con una mezcla de alivio e inquietud. El problema de los cuervos se había resuelto, pero a un costo que no podíamos comprender del todo. Nunca pudimos explicar lo que ocurrió aquella noche, y decidimos no contarle a nadie lo que vimos, por miedo a que nos tomaran por locos. Aunque el campo volvió a estar tranquilo y los cuervos dejaron de ser una amenaza, el recuerdo del espantapájaros viviente y de su despedida llena de angustia nos perseguiría el resto de nuestras vidas. La granja volvió a ser mi mundo, pero nunca volví a intentar crear un espantapájaros tan espeluznante. Aprendí que a veces es mejor dejar los misterios sin resolver y que hay secretos que deben quedarse en las sombras, justo donde pertenecen.